un espacio de orientación académica que quisimos construir con el profesor Javier. Nosotros somos sus tutores y estamos desde Popayán eh, ofreciendo esta orientación académica para ustedes. Y bueno, darles la bienvenida. La idea es que trabajemos, tenemos una hora para trabajar 20 minutos. Primero como una reflexión inicial que estaría a cargo mío. Otros 20 minutos que ya sobre la actividad de manera metodológica, hacer algunas aclaraciones que sería el profesor Javier y 20 minutos para preguntas, para que ustedes vayan escribiendo sus preguntas y las tengan listas para los últimos 20 minutos. Igual si nos tendremos que extender un poquitico más, la idea es dejar claras todas las inquietudes que tengan. Bueno, esta actividad eh, hace parte fundamental de nuestro proyecto de vida, entendiendo el proyecto de vida como ese, mm, ese espacio vital de lo que eh, nos interpela, de lo que anhelamos, de lo que soñamos, del propósito, ¿no? De cuál es nuestro propósito en la existencia, ¿no? Entonces es muy profundo porque no queremos que tenga un enfoque solamente materialista, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar muchas herramientas de construcción de proyectos de vida con un enfoque de un modelo de éxito basado en el consumo. Entonces, lo cual está muy bien, ¿sí? Pero no es lo único. O sea, claro que todos queremos una dignificación de nuestras vidas, todos queremos tener una casa bonita, todos queremos tener una familia, todos queremos tener pues una vida en bienestar, ¿sí? Pero la satisfacción de las cosas materiales es solamente una parte de nuestro proyecto de vida. La idea es que podamos profundizar en el propósito, ¿m? En nuestro propósito vital, digamos que tiene un componente mucho más humano, ¿no? Mucho más orientado hacia quién soy yo como sujeto social y cómo me desenvuelvo en la sociedad y en la cultura. Por eso más adelante vamos a ver un área social y por último un área laboral, ¿no? Que es el orden como del curso. Entonces, ahorita en esta actividad vamos a reflexionar específicamente en la familia. ¿Por qué la familia? Porque la familia es clave para la configuración de nuestra personalidad, ¿no? La familia em, es estás presentando tus diapositivas. Sí, estoy presentando las diapositivas y pues como ya ibas a hablar de del área familiar, pues la puse allí. Tú me dices Ah, ok, si ok, las necesitas, las listo. voy cambiando. Ah, bueno, las que yo te mandé. Exacto, sí. Ujú. Entonces, la familia es fundamental porque es allí donde nosotros, desde antes de nacer incluso, ¿no? Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos recibiendo información sobre nuestras emociones, eh, sobre la relación con papá, con mamá y con toda la familia. Entonces es muy importante la familia. Después del nacimiento, los primeros 5 años son vitales para el desarrollo psicosocial de los niños. Eh, y a partir de los 7 años hasta la adolescencia se configura la personalidad y ya después de adultos, eh, pues adquirimos unos patrones, ¿no? De comportamiento que lo que nosotros llamamos personalidad o carácter, ¿no? Entonces creemos que, por ejemplo, cosas como ser de mal genio, ciertas características de nuestra personalidad las asumimos como parte integrativa de nuestro ser. Y resulta que no, resulta que nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces eh, hay, hay estudios que demuestran que podemos transformar las experiencias de nuestra infancia, ¿no? Y por eso es importante plantearnos hoy de qué familia venimos, cómo es la relación con papá, mamá, con nuestros hermanos, con el núcleo familiar con el que crecimos, pero también padre y madre, cómo representan en nuestro espacio simbólico eh,
nuestra fortaleza, la forma en la que amamos, la forma en cómo nos relacionamos, así no hayamos crecido con ellos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a proponer un ejercicio que es un ejercicio de visualización. Entonces yo voy a invitarles a que cierren un momento los ojos allí donde están. Es un ejercicio muy cortito de 5 minutos en el que podamos hacer un pequeño ejercicio de visualización. Vayan siguiendo mis instrucciones y vayan imaginando en su pantalla mental las instrucciones que yo les voy dando. ¿Listo? Entonces los invito a cerrar los ojos. Allí donde están, confíen, son solo 5 minuticos. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar una respiración muy profunda y exhalamos por la nariz profundamente. Vamos a tomar 3 respiraciones. Inhalamos profundo por la nariz y exhalamos suavemente por la nariz. Y vamos relajando nuestra mente. Vamos a callar la mente. Todos los pensamientos que se nos están cruzando como locos en este momento, los vamos a callar un momentito y vamos a concentrarnos en mi voz. Te vas a concentrar en mi voz y vas a imaginar en este momento donde estabas en tu vientre materno, cómo se siente estar allí resguardado en ese calorcito, en ese útero calientito, donde puedes escuchar la, los latidos del corazón de mamá, donde puedes sentir el latido de tu propio corazón, donde sientes la cadencia y la danza de la respiración de mamá. Y poco a poco se abre una luz a la que empiezas a transitar y llegas a esta vida, ves el rostro de mamá, ves el rostro de papá. Así no hayan estado en tu vida, vas a imaginarlos, vas a verles el rostro, vas a recordar cómo eran cuando tú eras un niño, una niña, y te vas a dirigir a mamá y le vas a dar las gracias por haberte dado la vida, y te vas a dirigir a papá y le vas a dar las gracias por haberte dado la vida. Vamos a imaginar que tomamos sus manos y agradecemos por el regalo de vivir. Así la relación con ellos no haya sido la mejor, así haya estado atravesada por situaciones dolorosas. Vamos a imaginar que es posible agradecer el hecho de que nos hayan dado la vida, porque todos los padres y las madres nos equivocamos en la crianza, porque somos seres humanos y los errores que hayan cometido papá y mamá son parte de su condición humana, son parte de su aprendizaje, porque nadie les enseñó a ser papá o a ser mamá y merecen nuestra gratitud. Vamos a seguir caminando por un camino lleno de árboles entre un bosque. Y vamos a imaginar que nos encontramos a nuestros hermanos
a nuestras hermanas. Y a cada uno de ellos los vamos a mirar a los ojos y también les vamos a agradecer por acompañarnos en esta vida, por ser parte de nuestra existencia vital. Y solo si nos nace, vamos a abrazarlos y a darles las gracias y a despedirnos. Seguimos caminando por el bosque y a medida que vamos caminando nos vamos haciendo más grandes y más adultos y vamos a encontrar a nuestra pareja, a la primera pareja que tuvimos, a ese primer amor, a ese primer novio, a esa primera novia, y le vamos a agradecer también por enseñarnos a transitar el camino del amor, el camino de las relaciones afectivas, el camino hacia la sexualidad. Y vamos a sentir lo que es el amor genuino, qué es el amor en nuestras vidas, qué es el amor de pareja, porque esa reflexión es importante en nuestro proyecto de vida. ¿Cómo es que aprendimos a amar? ¿Qué es el concepto de amor que tenemos? ¿Desde dónde nos estamos relacionando? Vamos a darle las gracias a ese primer amor, a ese primer novio, a esa primera novia y vamos a continuar nuestro camino. Seguimos caminando y los que tienen hijos o hijas van a visualizar a sus niños, a sus niñas. Quienes no tienen hijos, se pueden imaginar los hijos que anhelan tener. Y vamos a darles las gracias también. Vamos a comprometernos en amarlos de manera incondicional. Vamos a comprometernos a ser responsables con su cuidado. Vamos a comprometernos a cuidarlos y acompañarlos en este camino con sabiduría y con paciencia. Seguimos caminando por ese bosque frondoso. Imagínense que hay pájaros, que hay flores, que hay fuentes de agua, el soleado o que está lloviendo. Imagínenselo como ustedes quieran, ese bosque. Y ya al final hay un espejo. Y en ese espejo se van a ir a mirar ustedes mismos a los ojos. Y aquí van a darse las gracias a ustedes mismos por toda la fuerza, por todo el valor, por toda la valentía de vivir, de este complejo ejercicio que es vivir. Vamos a mirarnos a los ojos y nos vamos a felicitar por todas nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros talentos. Y también nos vamos a perdonar. Vamos a perdonarnos por nuestros errores, por nuestras debilidades. Y bien, en este momento los invito y las invito a abrir los ojos, a volver aquí, a respirar un poquito, respirar profundo, abrir los ojitos y volver. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alguien quiere compartir cómo se sintió? ¿Cómo experimentó este pequeño ejercicio? Tranquilos, pueden hablar, ahí están habilitados sus micrófonos.
Profe Javi, tú lo hiciste. Toma la iniciativa a ver si se animan a compartirnos la experiencia. Creo que Lenis está escribiéndonos algo. Yo pienso que este ejercicio es muy importante que lo, pues, hacerlo, eventualmente cada cierto tiempo, porque es un poco mirarse hacia adentro y encontrar sus propias raíces. Uno dice que tal vez no se ha olvidado de cuáles son sus orígenes, que uno ve en su día a día y las exigencias del mundo, pues olvida quién es. Pero digamos que estos ejercicios son eso, es un poco el encuentro consigo mismo y con eso que lo ha conformado uno como persona y que lo hace ser quien es en este momento. Entonces, la invitación es, pues, de manera libre, que aunque sea una persona, nos cuente un poco cuál fue ese proceso que sintió, que vio, cómo se sintonizó con esta experiencia. Lenis dice, yo no puedo hacer el ejercicio porque venía conduciendo, pero escuché y siento que a veces son necesarios estos ejercicios para la superación personal, perdonar cualquier error que cometen nuestros padres y aprender a amarlos de tal manera que el resentimiento no sea parte de nosotros. Ay, muchas gracias, Lenis. Muy lindo lo que nos aportas. ¿Alguien más quiere aportarnos? Bueno, están tímidos y tímidas. Sí, Yo veo que acá se conectaron nuevos estudiantes, ujú. Daniel Higuera, Duan de Eduardo, ingeniería industrial. ujú. eh, ¿Quién más? La chica María Sorani, de administración de empresas. Bienvenidos a este pequeño espacio. Bueno, ya se me van a acabar mis 20 minutos aún. Entonces ya, pues para cerrar, eh, el objetivo de este ejercicio es mirar el desarrollo humano, ¿no? ¿Qué es el desarrollo humano? En efecto, lo que nos escribe Lenis es uno de los objetivos del ejercicio, que es revisar eh, qué tenemos pendientes con nuestros padres, porque muchas de nuestras heridas psicoemocionales provienen de, de esa relación que tuvimos con ellos, ¿no? La mayoría, bueno, no la mayoría, muchos tuvimos la fortuna de crecer en una familia nuclear con papá y mamá y de pronto ellos hicieron el mejor esfuerzo por criarnos lo mejor posible, ¿no? Pero también muchos tenemos una herida de abandono cuando papá no estuvo presente, ¿sí? Cuando mamá no estuvo presente, cuando se fueron. Muchos tenemos heridas de pronto de violencia, de maltrato, de abusos, ¿no? De humillaciones, de abandonos, de críticas, ¿no? Muchos, pues, no hemos tenido relaciones ideales y creemos que no hemos recibido el amor que merecimos de nuestros padres, ¿no? Y eso de las relaciones con papá y mamá depende mi bienestar psicológico, ¿no? Depende la forma como yo entiendo el amor. Por eso en el ejercicio, ese primer amor es como esa puerta a las relaciones sexoafectivas, que son muy importantes porque, bueno, perdón un momentico, leo acá lo que está aportando Jessica. Profe, en mi opinión es muy importante encontrarnos y sentir ese amor que hay dentro de nosotros por nuestras familias. Ujú, así es. Y para sentir ese amor es importante perdonar a papá y mamá. Muchas veces esos papás que nos abandonaron, muchos de nosotros hemos crecido sin un papá o que fallecieron, bueno, que no están. Esas ausencias son dolores que se guardan muy profundamente en el inconsciente, ¿no? En la psique o en el alma y eso nos limita mucho. Entonces es importante, así no estén, así no hayan estado, así nos hayan hecho daño o nos hayan causado heridas, aprender a perdonarlos y aprender a sentir gratitud porque nos dieron el regalo más maravilloso que es vivir. Entonces son estas herramientas que nos permiten un poco sanar esa relación
porque, como les estaba diciendo, de eso depende la manera como nos vamos a relacionar en la vida adulta. Entonces, otro de los factores importantes es la relación sexoafectiva, ¿no? La persona que elegimos como pareja para formar una familia y para criar unos hijos. Generalmente las relaciones de pareja son uno de los factores por los que más la gente termina en psicoterapia, porque las relaciones de pareja nos confrontan muchísimo con la forma como entendemos el amor y cómo nos relacionamos. Y generalmente la mayoría de nosotros comete el error de, de relacionarse en pareja desde el ego y desde las heridas. Entonces empieza a exigir en su pareja amor, exigir amor, ¿no? En vez de darlo, a exigirlo. Empezamos a exigir que el otro nos haga felices, empezamos a exigir que el otro se haga responsable de nuestra felicidad. Y bueno, generalmente casi todas las parejas cuando se juntan o se unen en esa demanda de afecto sin haber sanado heridas de infancia, pues terminan siendo pues relaciones conflictivas, relaciones difíciles, donde también nos hacemos mucho daño y también le hacemos daño a nuestros hijos. Entonces, por eso es importante aprender a tejer relaciones, ¿m? Humanas. Y eso se aprende sanando nuestro vínculo familiar primario con nuestros padres, con nuestros hermanos, también los vimos en la visualización. Es importante aprender a perdonar, ¿m? A darles las gracias. El ejercicio está muy enfocado a la gratitud porque ellos son quienes nos enseñan finalmente esas lecciones de amor. Así lo veamos desde el dolor, son ellos los que están allí enseñándonos a perdonar, enseñándonos a tener paciencia, a tener compasión, ¿no? Por las equivocaciones del otro. Los errores, es difícil perdonar los errores de los otros, pero ese es el llamado, perdonarnos y tener compasión para entender que los otros, al igual que nosotros mismos, nos equivocamos un montón en esta vida. Casi que vinimos a esta vida a equivocarnos, ¿no? Y a embarrarla y a embarrarla y a embarrarla porque somos humanos, pero merecemos que nos tengan compasión y paciencia porque es un proceso de aprendizaje. Entonces, elementos, bueno, más adelante lo vamos a ver. Me voy a coger 5 minuticos más, Javi. Hasta aquí el análisis del ejercicio. Voy a leer un poquito lo que está diciendo Lenis acá. Anoche estaba hablando con una amiga y siento que no es casualidad esto, porque yo precisamente le decía que debía perdonar a su madre. Yo precisamente le decía que debía perdonar a su madre. Ella está muy herida por su infancia y eso a sus 27 años le repercute muchísimo a nivel personal con su pareja y su hijo. Muchas gracias, Lenny, por esos aportes, porque es verdad. Nosotros establecemos relaciones sexoafectivas con base en la relación que tenemos con nuestros padres. Y hasta que nos sanemos, perdonemos, agradezcamos y aprendamos a amarlos, es difícil que podamos establecer relaciones sanas en pareja, con amigos y con nuestros hijos en la crianza. Stephanie Vera nos está diciendo, muchas veces en la unión de parejas dejamos que nuestra felicidad dependa de terceros, sí, o de segundos, ¿no? De la pareja, en donde debemos primeramente amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Esto que dice Stephanie es súper importante porque es que la autoestima, ¿no? Amarnos a nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos es un componente de una autoestima alta, pero no vamos a poder tener una autoestima alta hasta que nos soltemos el dolor, hasta que nos soltemos el rencor o el resentimiento que podamos tener a los seres que nos acompañaron en nuestra infancia temprana. Entonces, y hasta que no hagamos un proceso, también un proceso por eso el espejo al final del camino está el espejo porque es un ejercicio de autoconocimiento, ¿sí? Y hasta que no aprendamos a conocernos y a saber quiénes somos, es difícil abrirnos a un amor verdadero, ¿no? Un amor genuino, no a un amor romántico que nos han enseñado en las novelas y en las canciones y en las películas, sino un amor genuino, un amor maduro, un amor sabio. ¿M? Entonces, bueno, muchas gracias, chicas, por los aportes. Bueno, ahora acá volviendo a la diapositiva, voy a retomar un poquito algunos elementos que me parecen importantes de las lecturas que están en la unidad. ¿M? Primero, que la familia es un escenario de desarrollo humano. O sea, ¿qué es el desarrollo humano? Ya lo vamos a ver. Por ahora vamos a mirar en una de las
textos hablan de la evolución de la familia en el tiempo y la sociedad. Claro, van cambiando. No sé si ustedes leyeron esos textos o si vieron la webconferencia que un profesor de la red nos explica muy bien los textos, nos habla un poco, nos hace unas aclaraciones de esos textos en los que la familia, pues la familia nuclear es como culturalmente lo que nos han enseñado lo que debe ser una familia, pero en realidad pues las familias son extensas, las familias eh, muchas veces son monoparentales, ¿no? Muchas veces somos las mujeres solas criando nuestros niños o con los abuelos. Bueno, hay diferentes formas de organizar y no necesariamente tiene que haber un vínculo sanguíneo, ¿no? Para que seamos familia. Podemos tejer familia de muchas formas. Eh, y por eso las diferentes tipologías de familia. O sea, ¿qué es lo que hace una familia? Los vínculos de afecto. O sea, y este curso está muy enfocado, sobre todo en esta parte, la primera del personal y esta familiar, al vínculo afectivo, porque es allí donde realmente hay un desarrollo humano. Siguiente diapositiva, Javi, por favor. Bueno, ¿qué es el desarrollo humano? Entonces, es el que nosotros podamos construir en nuestra vida unas habilidades no solamente físicas, sino psicológicas, que podamos reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, que podamos tener inteligencia emocional, que podamos controlar nuestros impulsos, que podamos tener una ética, ¿no? Una ética formada de cómo vamos a emprender este camino de vivir desde unos criterios éticos, ¿sí? Tolerar la frustración, ¿sí? Todo esto, pues le dan valor a la vida, ¿no? Nos permiten aprender a vivir en alegría, ¿no? Aprender a vivir, a caminar bonito por este camino de vivir y nos hace mejores seres humanos y nos hace también ayudar a construir una sociedad más humana y mucho mejor para todos y todas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, retomando un poco lo que había dicho al comienzo, la reflexión es que la familia es fundamental para este desarrollo humano, para que nosotros aprendamos a tener herramientas para vivir, ¿sí? Para vivir desde la sabiduría, desde el amor, desde la fuerza, ¿no? La fuerza psicológica y emocional, ¿sí? Porque allí es donde se construye la personalidad, los valores, la autoestima, las habilidades socioemocionales, ¿sí? Y de eso depende la calidad de las relaciones, ¿sí? Que establecemos de adultos y nuestro bienestar psicoemocional. ¿Sí? Entonces es muy importante mirar hacia nuestra familia y ver cómo estamos tejiendo esas relaciones con nuestra familia de origen y con la familia que conformamos ahora de adultos. Siguiente diapositiva, Javi, por favor. Y bueno, el segundo texto que tenemos en la bibliografía nos habla de que la familia está en crisis, ¿no? Y entonces emergen nuevas formas de familia que para muchas personas pueden ser problemáticas, pero que son finalmente las formas en cómo hemos tejido afectos, parejas del mismo sexo, ¿no? Eh, parejas donde, pues, de hecho, las adopciones del mismo sexo son temas de debates en el Congreso, ¿no? Otras formas distintas de establecer familia y sobre todo como la incidencia de las tecnologías de la información en la configuración de las familias. Entonces, bueno, yo creería que, no sé, esta pregunta yo la puse acá para que ustedes me respondan. No sé si tengan alguna reflexión al respecto. Alguien que quiera compartirnos una reflexión sobre por qué ese texto dice que la familia está en crisis. ¿O qué entienden por crisis, crisis familiar? ¿Qué sería en ese contexto de ese texto? Porque se han perdido las costumbres, ¿no? Dice Jessica. Recuerden que tienen abiertos los micrófonos si desean hablar, Sí, están libres bienvenidos. los micrófonos para que los abran cuando lo quieran. Igual las cámaras. A mí me gustaría mucho que encendieran las cámaras.
Bueno, Jessica dice se han perdido las costumbres. Bueno, Buenas eh, noches. hola María, ¿cómo Pues sí, estás? María pues si yo Soraini. me guío por la imagen, buenas noches, sí, pues si yo me guío por la imagen que está debajo de la pregunta, pues diría es porque ya no son las familias que normalmente se conocían, ya no están establecidas como normalmente se conocían. Era un padre, una madre y los hijos. Ese era como que el concepto fundamental que antes existía sobre familia, sino que ya está un concepto más amplio donde pueden ser dos padres, pueden ser dos madres, o puede ser un padre solo o una madre sola con sus hijos. Entonces pienso yo que por eso está esa pregunta ahí sobre esa imagen. Gracias. Así es, pues yo lo que pienso es que la familia nuclear, claro, la hemos normalizado mucho por la incidencia de la religión, ¿no? Como que la Sagrada Familia dentro de la religión católica cristiana, que es la que pues ha tenido más expansión en nuestra cultura latinoamericana, ha sido como el ejemplo de familia, ¿no? Entonces pensamos que familia es eso, ¿no? Mamá, papá, hijos, pero realmente uno se va a la vida real y nosotros en Colombia que hemos estado en un contexto de guerra casi que desde el mismo nacimiento de la República, la mayoría de mujeres han criado solas a sus hijos, ¿no? Los hombres han fallecido en la guerra o se han ido. O incluso hay muchos hombres que tienen varias familias, ¿no? Con varias mujeres con hijos distintos, ¿no? Entonces, como que este concepto de crisis, pues yo lo debatiría mucho porque realmente la familia nunca ha sido esa idealización, ¿no? De papá, mamá, hijos. eh, entonces, pues más que las costumbres, creo que siempre han sido así, ¿no? Y siempre han sido muy ocultos también, ¿no? Muy ocultas cierto tipo de relaciones. Entonces, muchas veces los niños en estos contextos de guerra han quedado huérfanos y los terminan criando los tíos, los abuelos. Sí, o sea, como que realmente la familia es muy diversa y la configuración de la familia es muy diversa. Entonces, pues las costumbres, claro, uno viene de una educación católica, la mayoría de nosotros, no todos, pero sí nos han enseñado como que lo ideal en la vida es casarse y tener hijos, ¿no? Y conformar una familia de esta forma. Eh, pero pues realmente estas nuevas emergencias de familia, sobre todo con el movimiento LGTBI, eh, pues hace que nos replanteemos un poco qué es familia, ¿no? Y cómo se basa en el vínculo del afecto, en el vínculo del respeto. Y como sociedad, pues tendremos que aceptar la diversidad y el derecho a la libre expresión de la personalidad y que en el futuro pues van a haber familias que puedan, del mismo sexo, que puedan adoptar niños y que puedan conformar esos vínculos de afecto. Entonces, bueno, es como preguntas que nos quedan ahí. Sigue Javi, qué pena que yo ya me tomé el tiempo. Dice Dubán, bueno, yo lo entiendo que muchas veces se hacen a un lado nuestros abuelos o también pueden ser factores externos como las divisiones, cosas por dinero. Bueno, digamos que la disfuncionalidad familiar, las violencias y conflictos en familia sí son muy, muy comunes, ¿no? Es muy, pues justamente porque nos han enseñado a relacionarnos desde un amor romántico, desde una idealización, desde un poder, ¿no? El poder del patriarcado también ha hecho que los hombres en esa relación de dominación sobre la mujer sean muy violentos, tanto con la mujer como con los niños. Entonces, eh, siempre ha habido mucha violencia en las familias y siempre, casi siempre, digamos que los patrones culturales nos han indicado pues que la opresión se ejerce sobre la mujer y la mayoría de violencia que ocurre en las familias se ejerce sobre las mujeres y sobre los niños, de parte de los hombres, ¿no? Son quienes cometen, por ejemplo, los abusos sexuales, estadísticamente los cometen más los hombres sobre los niños y las niñas. Entonces, bueno, son como configuraciones de las familias que son muy, pues muy problemáticas y que, pues, que es importante que nosotros nos replanteemos, las critiquemos, las cuestionemos y podamos ejercer otro tipo de crianza, otro tipo de paternidad, otro tipo de maternidad, otro tipo, otras formas.
En la familia se ha perdido la autoridad de padres, la familia está en crisis porque se ha perdido la autoridad de los padres. Sí, es verdad, cada vez como que las crianzas terminan siendo muy difíciles de ejercer justamente porque no tenemos a veces la madurez emocional para criar, para tener hijos, para tener familia. ¿M? Bueno, Javi, puedes correr la diapositiva ya para cerrar esta primera parte. Qué pena que me pasé del tiempo. Bueno, por último, mm, profesor Javier, ¿puedes correr la diapositiva? Bueno, la última diapositiva, digamos que traigo al análisis de esta actividad los valores familiares. ¿M? Eh, ¿Por qué son importantes? Porque son el fundamento del desarrollo humano, ¿m? El desarrollo humano en familia, en contexto familiar. La gratitud, como lo vimos en el ejercicio, ¿no? Es tan importante. El amor, aprender a desarrollar nuestra capacidad amorosa, y ese amor se expande, solamente lo podemos ofrecer cuando nos permitimos recibirlo. Es casi como que de ida y vuelta. Y claro, el afecto, como se expresa en el contacto físico, en, en el reconocimiento del otro, ¿no? En la comunicación, en la palabra, las palabras dulces, las palabras amorosas, las palabras cuidadosas. El respeto, ¿no? Es súper importante en familia aprender a dirigirnos al otro con suavidad, ¿no? Con cuidado de no lastimar, decir las cosas que hay que decirlas, pero con mucho cuidado de no herir, ¿no? La solidaridad, el esfuerzo, claro. Ser padre, ser madre implica un esfuerzo, pero ser hijo también, ¿no? Implica un esfuerzo, de cuidar, ¿sí? De trabajar para cuidar. El autoestima, ¿m? Es muy importante cuidar la autoestima de nuestros hijos, cuidar nuestra propia autoestima. Muchos de nosotros venimos de infancias dolorosas. Es importante hacer un trabajo para sanar eso y para poder construir una personalidad distinta, porque la personalidad sí la podemos modificar, requiere trabajo, requiere esfuerzo, pero sí podemos ser mejores seres humanos cada día. Es posible. La comunicación y la tolerancia, sí, digamos que estos son aspectos fundamentales en el desarrollo humano que nos van a llevar a tejer vínculos familiares más bonitos que nos permitan tener herramientas para incidir en una sociedad que también es a su vez muy violenta, en mucha caos, poder, en vez de ser un agente que contribuye a ese caos, ser un agente transformador, ¿no? Ser un agente que aporta a esa sociedad. Y bueno, hasta aquí mi primera partecita, que me tomó más del tiempo debido. Me disculpas, Javi. Esa es como la reflexión inicial. Ya ahorita entonces el profesor Javier les va a mostrar como ya la metodología de la actividad que hay que presentar. Y por último, dejamos las preguntas. Sí, yo antes de retomar pues el tema, digamos que formal del ejercicio, porque de una u otra forma no tenemos que recordar que estamos en el marco de un curso, y en el curso tenemos que hacer unas entregas con unas formalidades, con unas extensiones, con unos formalismos pues que hay que cumplir. Pero antes pues, de continuar, quería precisamente agradecer a la profe, pues, Liz, por este espacio, porque precisamente hace unos días hablábamos que algo le faltaba a esta tarea, y es precisamente que ustedes tuvieran esa reflexión, o sea, vieran el ejercicio no solamente como leer unos textos y cumplir con una tarea. Eso cualquiera lo puede hacer. Lamentablemente hasta en las inteligencias artificiales ahorita lo hacen, pero es ir más allá, es ver cómo este tema de la familia, de lo familiar, nos toca, o sea, nos toca profundamente. Y este caso, el estudio de caso, que puede ser muy simple y muy estructurado y todo el cuento, pero algo ahí refleja sobre nuestro quehacer, sobre nuestras relaciones diarias en nuestro núcleo familiar o en nuestra familia extensa, o bueno, dependiendo pues de la configuración de familia en la que nosotros estemos. Entonces, la invitación de este espacio precisamente era comenzar con esa reflexión profunda que le sirviera, y que no solamente es completar una tarea por completarla, sino como que
que realmente en sus trabajos aflore ese conocimiento conceptual, pero también ese reconocimiento de ustedes mismos como eh, parte fundamental de una familia, de un compartir con un otro, ya sea, por lo menos en mi caso, algunos momentos vieron que apagué mi cámara o me paré porque parte de mi familia es mi esposa, no tenemos hijos, no podemos tener hijos, tenemos un gato. Entonces mi gata estaba aquí exigiéndome tiempo y me estaba mordiendo y todo el cuento y me tocó pararme y sacarla, bueno, en fin. Entonces, digamos que es reconocer que hay otras configuraciones. Entonces voy a hablar de lo formal. Tal vez ustedes ya lo sepan, si no lo saben, pues lo vamos a repasar. Voy a ser como muy puntual en esto y es un poco lo que yo hice para esta parte fue casi que vaciar y contar con otras palabras lo que tienen que hacer para el trabajo. Es lo formal, lo que habíamos hablado. Entonces, para este trabajo, ¿qué tienen que hacer? Bueno, comprender, o sea, hay un material que está allí, pues relacionado. Esta presentación luego se la enviamos, no se preocupen, para que la tengan allí, puedan revisarlo, igual está en la guía. Hay dos textos que sí o sí tienen que leer y esas son las restricciones del trabajo, solamente pueden basarse en esos dos textos y en esos dos videos, ¿vale? Entonces la idea es que los puedan leer, se apropien de esos conceptos. Ya la profe hizo como una puntualización de lo más clave pues que hay en esos dos textos, el de Kudris y el de Agudelo, pues es sí, súper importante que lo vean, pero también los videos nos dan como un entendimiento mucho más amplio de qué es lo familiar, qué es la familia. Luego de leer estos textos, tenemos que leer el caso de la familia López. Básicamente nos plantean una familia que está organizada por unos padres, unos hijos, y hay un problema allí que apunta a la organización del tiempo familiar. Y frente a ese problema, esa problemática, ese estudio de caso, tenemos que identificar primero qué vale la problemática, qué es lo que subyace allí en la familia López, y luego proponer una solución. Básicamente es, cuando hablo de identificar la problemática, es hacer un análisis exhaustivo de cuáles son esos elementos que componen esa problemática, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con el padre, qué pasa con los hijos, qué pasa con la mamá, bueno, en fin. Allí aparece muy claro. Y eso, ¿cuál es lo formal del texto? Son dos párrafos, cada uno de 100 palabras como mínimo. Y cualquier cita que nosotros queramos incluir tiene que estar en norma ZAPA, tiene que cumplir con las normas ZAPA. Y cuando hablamos de las propuestas de solución, la idea es que ustedes, a partir de esas lecturas, de esa comprensión que tienen de lo que pasa con la familia López, la idea es que al menos generen dos estrategias de solución. ¿Cuál puede ser una solución? Rutinas familiares, mejorar la comunicación. Bueno, allí estos son algunos ejemplos, pero digamos que pueden surgir muchas otras cosas que pueden ayudar a solucionar esa problemática dentro de la familia López. La respuesta, lo formal, es un párrafo mínimo 100 palabras, pueden extenderse mucho más. Hay gente que lo ha hecho, se ha apasionado, le parece rico y lo ha propuesto así, ¿vale? Entonces, lo mínimo son 100 palabras y recuerden citar con normas APA. El tercer punto tiene que ver con que a partir de esas lecturas y los videos, hay unas preguntas, 6 preguntas en total que buscan la comprensión conceptual, o sea, que ustedes tengan realmente, entiendan esos elementos claves que tiene esa lectura. Esos interrogantes son los siguientes, ¿cierto? A partir de las lecturas, ¿cuál es el concepto de familia? ¿Qué caracteriza a las familias? Sería una segunda pregunta. Algo hablamos ahorita, lo decía la profesora Lisa ahora. Bueno, ¿qué influencia? La tercera es qué influencia tiene el entorno familiar con esos hábitos, ¿cierto? Con ese plan de vida de la persona. Cuarto, cómo evolucionan las dinámicas, cómo ha evolucionado y cambiado esas familias con la contemporaneidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esos cambios que se identifican ahí en la lectura? Y bueno,
La quinta tiene que ver cómo fortalecer esos vínculos afectivos dentro de la familia y crear pues unos procesos en común, ¿cierto? Alrededor de unos proyectos de vida individuales y también colectivos. O sea, cuando como miembro de una familia uno se piensa como individuo, claro, como yo qué quiero ser a futuro, pero bueno, mi familia, ¿qué, cómo aporto a mi familia y ese proyecto familiar? Y finalmente, la idea es que ustedes den cuenta de cuáles son esos aspectos y prácticas cotidianas que son importantes para fortalecer las relaciones al interior de una familia, cómo se fortalecen esos vínculos familiares. Entonces, la idea es que, como ven, estas preguntas, algunas las pueden encontrar literalmente en el texto, otras van a ser más de reflexión de ustedes, pero la idea es que partan se basen en esos dos textos y en esos dos videos para responder. Luego, eh, el cuarto paso es hacer un diagrama Ishikawa. Ese es un diagrama en el cual se analiza, se llama en forma de esqueleto de pescado, ya vamos a ver por qué. La idea es que en este diagrama podamos ver cuáles son esas potencialidades, o sea, qué son las cosas buenas, positivas, esas fortalezas que tiene esa familia y por otro lado, abajo, cuáles son las dificultades, ¿cierto? Entonces, en esta, ya vamos a ver cómo es el diagrama. En la parte de arriba van a estar esas fortalezas, ¿cierto? Esas potencialidades que tienen. Y abajo su contraparte. O sea, bueno, para toda fortaleza tal vez hayan cosas por mejorar, cosas que haya que observar, cosas que haya, pues, que ustedes vean que, que hay que trabajar. Entonces, la idea es que hay unas ramas principales que tienen que ver con unas categorías. ¿Cuáles pueden ser? Comunicación, apoyo familiar, finanzas, organización familiar, tiempo en familia, bueno, en fin. Y frente a cada una de estas categorías, como les digo, hay que sacar qué es lo positivo, cuáles son esas potencialidades y cuáles son esas debilidades. Y al final queda algo así. Este es un diagrama, digamos que estos diagramas les sirve a para analizar problemas complejos, problemas que tienen relación con cosas, como les decía, con unas fortalezas, con unas potencialidades, pero también ver cuáles pueden ser esas dificultades o debilidades que lo pueden afectar. Entonces, son diagramas, ¿cierto? Formas de graficar y analizar casos, ¿cierto? Pueden ser aplicables para la ingeniería, para la administración de empresas, para la psicología. Entonces, es muy chévere que hagamos ese ejercicio. Ejemplo, comunicación. ¿Cuál puede ser una potencialidad? ¿Cierto? Sería ver si hay diálogo, que hay una relación con los abuelos, bueno, en fin. ¿Y qué problemas hay? Bueno, entonces la idea es dar cuenta de todo eso que vamos hallando. En al menos estas tres categorías pueden haber más, pueden ustedes cambiarlas, depende de cómo ustedes hayan comprendido el caso, ¿vale? Y finalmente hay que hacer una revista digital. ¿Qué es una revista digital? La idea es que es básicamente una, un medio para expresar, para mostrar todos los pasos anteriores, o sea, el análisis del caso, las preguntas, ese diagrama, ¿cierto? De una manera que sea atractiva, bonita, dinámica. Entonces, ¿qué les recomiendo yo como comunicador? Yo soy comunicador y psicólogo. Como comunicador, ¿qué les digo? La parte extensa ya la han presentado, la van a presentar en el trabajo, pero digamos que la idea es que esa revista sea algo bonito, sea dinámico, sea atractivo. Entonces, yo les recomiendo que sean textos cortos y bien escritos, que incluyan gráficos y audiovisuales, que pueden incluir imágenes, textos, sonidos, fotografías. Y bueno, si ustedes entran a Canva van a encontrar un montón de posibilidades. La idea es que sea así tipo texto, no lo vayan a grabar en tipo video porque no permite la lectura y la revisión como formal que van a hacer algunos de sus compañeros, sino más así en texto. Esto es un ejemplo en la revista, no lo vamos a ver ahorita. Esto abre, va pasando hoja por hoja. En Flickr es una opción y la otra es por ISO. O sea, ustedes pueden hacer su diagrama, perdón, su revista en Canva
y la cargan en Snack o en ISO y queda en formato libro. Entonces, eso es como los 4 puntos que tiene que entregar. Y al final, recuerden que hay todo trabajo en la universidad tiene que quedar unas evidencias. ¿Y cuál es nuestro lugar para dejar esas evidencias? Uno es el foro es nuestra aula de clase. Allí tienen que haber colocado esos aportes al estudio de caso, las respuestas a esos interrogantes, la imagen y enlace del diagrama Ishikawa, al final la revista digital y recuerden que es súper importante que podamos hacer aportes a la revista de al menos 2 compañeros. Algunas personas me preguntaban, bueno, si yo veo algo bonito, algo que mejorar en el trabajo, ¿lo puedo hacer? Claro, la idea es hacerlo de manera respetuosa e invitar y ser respetuoso, pero también el alabar o eh, demostrar que el compañero ha hecho un esfuerzo grande, pero también marcar las cosas que pueden cambiar, que pueden mejorar. ¿Listo? Y al final, ustedes tienen que entregar un trabajo. Recuerden que debe tener una portada, una introducción. eh, veo la pregunta que me están haciendo, Jessica. Un análisis de la familia, ¿cierto? Que es ese texto compuesto por 2 apartados, ¿cierto? Que es la identificación de la problemática y las propuestas de solución. Luego la respuesta a los interrogantes, la imagen y el enlace de visualización de ese diagrama, la revista digital y los pantallazos de participación. Se pide que hayan unas conclusiones. Nosotros esperamos que esas conclusiones no solamente se queden en qué fue lo que aprendieron, cuáles fueron esos conceptos, sino que vayan más allá. Por eso este espacio, que esperamos que los haya marcado, que los haya tocado, que les haya dejado esa semilla de también reflexionar sobre sus propias familias. Y al final, las referencias bibliográficas. Entonces, ahorita sí me voy a la pregunta que me hace la compañera Jessica. Dice, profe, o sea, no se deja en Canva. Ah, no, no, en Canva pues se puede. Claro, lo que yo estoy diciéndoles es que hay también otras opciones. Hay gente que ha descargado su revista en PDF y la ha cargado en ISO. Pero claro, Canva lo permite visualizar y presentarlo, proyectarlo como una revista también, cosas muy bonitas. La única recomendación que les doy es que revisen que no vaya a quedar en formato video, porque el video no deja leer los textos. Y segundo, sí que quede como una presentación o como una revista, que quede algo bonito que permita a los otros compañeros que les van a revisar y a nosotros como docentes, como profes, tutores de ustedes, lo podamos leer y ver. La idea es que ustedes pongan a volar su imaginación en esas revistas y coloquen imágenes, textos, cosas pues, que demuestren pues que hay una comprensión, pero también como un tacto para presentar este trabajo. ¿Listo? Y solamente un par de recomendaciones. Recuerden que la IA es una herramienta. La IA puede ayudarles a entender los textos. La IA les puede ayudar a redactar mejor sus textos, pero al final el que toma las decisiones sobre lo que van a presentar, el que va a tomar al final organizar la información son ustedes. No le dejen toda la inteligencia artificial, porque a veces la inteligencia artificial sabe tanto que no sabe nada y hay veces miente. Entonces, no queremos devolverle los trabajos. La idea es que sea algo muy personal, su comprensión personal frente a estos temas. Y también la invitación es que, hagan uso del Turnitin. Turnitin también lo pueden utilizar ustedes para detectar si hay problemas con la citación, si hay problemas con la aplicación de la norma ZAPA. Entonces, para que lo tengan muy presente. Y él siempre te va a mostrar como unos porcentajes que tan similares a otros textos que hay en Internet. Entonces, puede ser una forma chévere de que ustedes se acerquen y evalúen, bueno, yo cómo estoy citando, ¿será que tengo problemas? Turnitin les va a marcar cuáles son esos problemas. Y finalmente, recuerden que nosotros los últimos 3 días antes de la entrega, o sea, antes del 29, o sea, entre el 27 y el 29, hacer aportes en el foro, pues
no van a tener tiempo de que nosotros lo leamos con juicio y ustedes los retroalimenten, los ajusten y nosotros los volvamos a leer. La idea es siempre participar con tiempo. Y por lo general estos últimos 3 días, primero porque todo el mundo se desborda a hacer los aportes, no alcanzamos a revisarlos. Igual les coloco aquí esta resolución rectoral en la cual a nosotros nos da esa potestad de no leer esos últimos aportes. Hay veces sí alcanzamos y otras veces no. Pero es más que por el tiempo, es porque, bueno, cuando lo hace previamente, uno tiene tiempo de hacer las mejoras. Y la idea de participar en el foro es que ustedes al final hagan una entrega muy bien escrita, que cumpla con todos los requerimientos y demás. ¿Cierto? Ya les decía lo de la IA, lo de la APA y bueno, lo importante son las preguntas. Digamos que siempre surgen un montón de cosas en este momento. Jenny me hace una pregunta acá, dice, profe, una pregunta para el tema de la revista, ¿cuántas páginas deben ser? ¿Cómo debemos desarrollarla? ¿El tema que sea en base a la familia López o si es en general al área familiar? ¿Alguien sabe la respuesta a lo que pregunta la compañera Jenny Lorena? ¿Qué debe tener la revista? Y está en la guía. Y lo dije ahorita. A ver, Stephanie está escribiendo. Vamos a Todos ver. los puntos realizados. Sí, señorita. Muchas gracias, María Soraini. Exacto, todos los puntos socializados. O sea, el análisis del caso de la familia López, o sea, ese análisis y esas dos posibles soluciones, las respuestas a las 6 preguntas, ¿cierto? Y el diagrama Ishikawa, ¿cierto? Hay personas que ponen una introducción, que han puesto conclusiones, que han puesto una editorial. Como les digo, eso es libre, pero mínimo tiene que tener esos 3 puntos, ¿vale? De ahí en adelante, todo lo demás que ustedes quieran colocar, que esté relacionado con el trabajo, claro, y con el tema de la familia. Pero básicamente esos 3 puntos, ¿vale? Profe, ¿cómo se referencian las normas ZAPA en el texto? Bueno, ahorita explicarte punto a punto cómo aplicar normas ZAPA para citación, pues eso nos da para al menos otras 2 horas de trabajo. Eso es bastante extenso. Pero digamos que nosotros hemos compartido en el foro un material, se hizo un CIPAS por parte de la red de tutores en el cual se habla de eso. Con mucho gusto nosotros podemos socializárselo y la profe, si tú eres alumna mía, con mucho gusto en el foro me escribes, yo te explico. O la profe Liz también, como ella también ha compartido un material. Y acaba de levantar la manito la profe Liz. Profe. Gracias. No, en la grabación de la webconferencia se explicó el uso de normas APA como lo mínimo que se va a evaluar, como el tipo de letra, el tamaño de letra, las márgenes, la citación, la bibliografía. Entonces te puedes remitir a la grabación de la web y buscar allí el momento donde explican esos mínimos que hay que tener en cuenta para la elaboración de este trabajo. Sí, yo pienso, lo único que aportaría en cuanto a si ustedes se encuentran sobre el tema, un fragmento en el texto que les interesa, recuerden que la invitación es que ese fragmento que ustedes retoman sea de mínimo 40 palabras. ¿Por qué razón? Eso se llaman citas textuales cortas. ¿Por qué razón? Porque primero las respuestas que se les solicitan son muy pequeñas, entre 100 y 60 palabras. Entonces, ya colocar una cita de más de 40 palabras casi es hacer que el texto responda por ustedes. Pero recuerden que lo importante es que aparezca ahí su voz, su entendimiento, su comprensión sobre el tema. ¿Vale? Bueno, con mucho gusto, Stephanie. Y María Soraini está levantando la mano. Señorita, te escuchamos. Tutor, pero entonces es necesario citar o si uno responde con sus palabras y ya y no tiene que citar la lectura. Estaba hablando con el micrófono apagado. La invitación es que aprendamos a citar.
digamos que como esto es un ejercicio, estamos más o menos en la mitad de nuestras carreras. Eso es un ejercicio y es una acción que tenemos que aprender a hacer. Hay varias formas de citar. Está la paráfrasis, que es contar con nuestras propias palabras lo que dice el texto. Si tú tienes esa capacidad de retomar, entender muy bien, comprender muy bien los textos y decirlo con tus propias palabras, claro, lo puedes hacer, pero tienes que citar. O sea, tienes que colocar de qué texto estás hablando y habría que colocar la cita también. Si tú gustas y tú, como les digo, encuentras un fragmento en que dices, uy, es que, claro, yo estoy hablando sobre la familia, que es la familia, pero encontré un fragmento en Kudris que sí o sí tiene que ir porque es que ese señor lo dice de una manera muy bien escrita. Entonces lo puedo retomar, ¿cierto? Entre comillas, menos de 40 palabras, al final entre paréntesis el apellido, como el año, y cito completamente. Pero sí, la invitación es que aprendamos a citar, ¿vale? Porque digamos que en este mundo académico estamos pasando a unas nuevas formas de escritura, ¿cierto? Uno por fuera hacía poemas, escribía cuentos, pero acá en el mundo académico es necesario que nosotros aprendamos a reportar de que las citas es una forma de reportar de que nosotros hemos entendido y que hemos leído a otras personas y que esas personas están contribuyendo a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión y a ser mejores profesionales. Digamos que eso es como el enfoque de las citas. ¿Algo más? Jessica nos está haciendo alguna otra pregunta que quiera levantar la manito o abre el micrófono. Laura Isabel, cuéntanos. A ver, puedes abrir el micrófono y te escuchamos. Bueno, buenas noches, tutores. Espero que se encuentren muy bien. Yo tengo una inquietud acerca de la participación en el foro, ya que hasta el momento mis compañeros pues no han subido como el aporte de la revista, por lo cual no he podido pues como hacer una retroalimentación a ellos y no, pues o sea, no he podido adjuntar como esa evidencia a mi trabajo. Entonces, ¿hasta qué día tendría también hasta 3 días antes de que se cumpla la fecha para enviar el trabajo así sin los aportes de ellos o cómo haría en ese caso? Vale, yo a mis estudiantes lo que les recomendaba precisamente es eso. Digamos que el ideal es que todos participemos en el foro, ¿cierto? El foro es nuestra aula de clase y ahí tenemos que compartir nuestros avances, porque mi avance puede ser un ejemplo y una forma sí, le puede servir de ejemplo y de claridad a otro compañero, pero no todos participan, no todos lo hacen al mismo tiempo, digamos que eso es a veces un poco complicado. Entonces, yo precisamente lo que les he dicho, bueno, esperemos máximo hasta el 26. Si ya el 26 no han hecho su aporte y ustedes no tienen a quién retroalimentar o a quién comentar sus avances, vale, no hay problema. Digamos que pueden entregar su trabajo sin esos aportes. Lo importante es que, y pienso que el trasfondo del ejercicio es que nosotros seamos solidarios y también veamos un poco cuál es ese trabajo y ese esfuerzo que han tenido nuestros compañeros en esa comprensión del tema. Y también a partir de de mi experiencia con mi tutor y con la escritura de mi trabajo, también darle recomendaciones. Ah, compañero. Mira, yo te sugiero tal cosa, o pon una imagen más bonita, o los textos acomódalos de esa forma. No sé, hay muchas otras formas de aportarle. Entonces, yo te recomendaría que esperemos al menos hasta el 26, por lo menos es lo que yo le invito a a mis estudiantes. eh, y si después el 27 no pasa nada, listo, tú organizas tu trabajo y haces la entrega. No habría ningún problema con ello, pienso yo. No sé la profe Liz qué dice al respecto. Claro, pues sí, de acuerdo con el profesor Javier, no, pues realmente es algo que se sale de las manos del estudiante.
Entonces, obviamente no va a tener incidencia en la evaluación. Pero es cuando estamos calificando, pues nosotros calificamos sobre el foro, sobre la información que hay en el foro. Entonces, si han habido aportes, sí es importante hacer el ejercicio completo. Pero pues si está la evidencia en el foro de que pues no hubo aportes o se hicieron después del 26, entonces ya no es necesario, ya no, se obviaría esa parte en la rúbrica de evaluación. Ah, vale, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna Tutor, otra está hablando pregunta? con el micrófono. Otra vez hablando con yo sí, me pasa mucho. Otra vez hablando con el micrófono apagado. No, les decía que si habían otras inquietudes, igual hay veces, aunque son estos espacios, yo siento que son muy personalizados, ¿cierto? Algunos nos dan susto o simplemente uno dice, ah, claro, lo que nos acaban de decir, uf, me quedó súper claro, entiendo cómo es el trabajo. Y otra cosa es cuando uno está frente al computador escribiéndolo. Uno dice, ay, pucha, ¿cómo es que era la cosa? Bueno, va a estar el video, va a estar la presentación, pero recuerden que nosotros estamos allí, o sea, la profe Liz y yo estamos pendientes de Teams. En cualquier momento nos pueden escribir o nos dejan la pregunta, la incógnita en el foro o en Teams o por correo y nosotros con muchísimo gusto cuando ingresemos o cuando estemos allí vamos a estar dando respuesta pues a esas preguntas que nos han dado, ¿vale? Que nos han dejado. Bueno, no sé cómo, profe Lisi, ¿damos cierre o esperamos alguna otra pregunta? Y Bueno, si no tienen más preguntas, comentarios, inquietudes, sentimientos, sensaciones. Entonces sí, si no hay más, yo creo que ya podemos ir cerrando. igual quisiera agradecerles mucho. Yo sé que esto es un esfuerzo de estar conectados a esta hora. Lo pensamos porque sabíamos que muchos de ustedes salen de trabajar y esta es una oportunidad pues de despejar esas inquietudes que puedan tener. Y ya Paul Mateo quiere contarnos algo o preguntar algo. Claro, Bueno, total. Creo que ya habían hecho la pregunta antes, pero pues tengo una parecida sobre a los compañeros que tenemos que esperar para darles nuestro punto de retroalimentación, de qué tal le queda sus cosas, cómo va o apoyarlos. En este caso, digamos, por ejemplo, no se llega al último día, aún no tenemos ninguna respuesta de ninguno y nosotros necesitamos esa evidencia para tener una buena nota. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Adicional de que ya mandamos pues, correo, también escribimos en el foro. Ahí, ¿qué se hace? Se escribe como que se intentó participar y no hubo, o qué hacemos en eso. pues de mi parte, yo te diría, no te preocupes. O sea, si tú ya has participado, has hecho tus 4 aportes en el foro y no hay ningún otro compañero para tu retroalimentar, no te preocupes. O sea, como te manifestaba ahorita la profesora Liz, nosotros calificamos con el foro abierto. ¿Qué es eso? O sea, nosotros estamos calificando tu trabajo, lo que tú enviaste, pero también vamos a verificar en el foro cuál fue la dinámica. Y si nadie participó, pues es imposible para ti, Jean-Paul, que retroalimentar a alguien. Entonces, no te angusties por eso. Digamos que eso es lo menos, por lo que menos deben angustiarse. Lo realmente importante, por lo que sí se tiene que centrar, es primero en la comprensión conceptual y responder pues a estos textos y a la elaboración tanto de ese diagrama como de la revista, ¿vale? Pienso que eso es como lo más importante por ahora, sin Listo, sí, desmeritar sí, de sí. que hay que hacerle un aporte a un compañero, como tú dices, poderle aportar y complementar a su trabajo. Ujú.
Listo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profe Liz, tienes la mano levantada. Bueno, no sé si hayan más preguntas o alguna observación. Quería agradecerle a Stephanie Vera por abrir su cámara. Ujú. A mí me parece súper importante que en estos espacios tengamos ese gesto de como cálido, ¿no? Cálido de conocernos, de vernos, de sentirnos más acompañados en esta virtualidad que a veces es tan enajenante y tan fría. Entonces, un saludo especial para ti, Stephanie, y gracias por dejarnos conocerte. Conocer su casa. Conocer, sí, claro, un poquito de la vida de cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias por este espacio, por el esfuerzo que han hecho. Esperamos que tengan una feliz noche, que puedan comer algo, que descansen. Recuerden que nosotros estamos aquí pendientes de ustedes. La idea es poderlos apoyar en sus procesos y no, pues vamos a tener muchos más momentos para podernos encontrar y también evaluar cómo les fue hasta el momento. Stephanie, buenas.